Señal directa. Como le hemos venido informando a usted, desde que ocurrieron estas modificaciones en la ley orgánica, modificaciones realizadas por parte del Congreso de Nayarit a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, bueno, pues se ha venido señalando cómo queda en vulnerabilidad la autonomía universitaria. Ya escuchábamos inclusive a nuestro compañero Julio Ríos, quien se encuentra allá en Nayarit, pues en la charla con el rector a propósito de lo emprendido por el Congreso y las implicaciones que conlleva. Nosotros agradecemos el que nos tome llamada el diputado del PT por Nayarit, Fugio Ortiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estoy excelente. Muy buenas tardes para el auditorio y todo el auditorio. Pues a ver, diputado, por favor, su opinión en torno a lo que justo se llevó a cabo, esta modificación a la ley orgánica desde el legislativo, inclusive brincando los órganos autónomos como lo es la propia universidad. Bueno, primero le comento que el pasado 4 de enero sesionó el Congreso del Estado de Nayarit, del cual se integra por 30 diputados. De esos 30 diputados acudieron a la convocatoria 24, de los cuales 20 votaron a favor de la reforma, 3 se abstuvieron y hubo un solo voto en contra. Ese voto en contra fue el de un servidor. Yo fui el único diputado que votó en contra, y lo hice primero porque se violentó el reglamento interno del Congreso para programar la sesión. Una sesión en el Congreso de Nayarit debe de ser convocada al menos con 24 horas de anticipación. Esta no cumplió ese término. Segunda, bueno, porque no se consultó ni a la comunidad universitaria ni a la sociedad nayarita en tiempos del Parlamento abierto, donde se deben de hacer foros, consultas. No se hizo nada de eso, y donde además las reformas propuestas por el Ejecutivo del Estado eran propuestas hechas en fast track. La iniciativa se presentó el 30 de diciembre y el 4 de enero ya estaba siendo aprobada, y contenía algunas propuestas de reforma que finalmente fueron aprobadas, que yo voté en contra porque las considero discriminatorias. Oiga, diputado, pues un verdadero madruguete entonces lo que ocurrió ahí en el Congreso. Sí, se violentó pues la norma legislativa, después lo que típicamente se conoce como un albazo, pero digo, eso es grave en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, el que se establezcan una reforma que discrimina. Le pongo por ejemplo la ley vigente que fue aprobada y que fue publicada contempla una nueva forma de elegir al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, y en esta nueva forma se contempla un colegio electoral, y de ese colegio electoral se excluye completamente a uno de los 3 sectores que componen la comunidad universitaria, que un sector son los docentes, otro los estudiantes y otro los trabajadores administrativos y manuales. En este caso no se contempla su participación en el colegio electoral, pero además tampoco se contempla que tengan derecho a votar para elegir al rector, mientras se establece un voto indirecto ponderado, donde va a haber un voto universal de los estudiantes, y los consejeros o delegados llevarán al colegio electoral el sentido del voto de la comunidad, mientras se va a consultar a todos los estudiantes, mientras se va a consultar a todos los profesores, a los trabajadores administrativos y manuales se les niega completamente el derecho a participar en la elección. Eso es una discriminación, y la Constitución de este país contempla que no puede haber discriminación en el país. Y además se establece que el voto de un profesor de preparatoria, la Universidad Autónoma de Nayarit tiene 15 preparatorias, el voto de un profesor de preparatoria vale la mitad del de un profesor de unidad académica, o lo que en otros lados se conoce como facultad. Eso también es discriminatorio. En el órgano máximo, otra de las reformas que se hace, que es el Consejo General Universitario,
se reduce la participación de los consejeros de nivel medio superior, o sea, las preparatorias, de 60 que se tenían antes de la reforma a solo 15. Entonces, estas cuestiones son discriminatorias. El Estado de Nayarit hace una reforma en la cual trata de deslindarse de la obligación que tiene del sostenimiento financiero de la universidad. Hace una modificación. Anteriormente la ley decía que era una responsabilidad del Estado, entendido como Estado-Nación, el sostenimiento de la universidad. Ahora lo que dice es que el objetivo de la reforma es dejar claro que el sostenimiento de la universidad es principalmente de la Federación y que el apoyo del Estado será complementario. En estos momentos el gobierno del Estado aporta solamente un 16% de subsidio estatal, contrario a otras universidades estatales como la de Guadalajara, donde casi está a la par el subsidio federal, el subsidio estatal, y pues en vez de subir, en diciembre pasado yo propuse que incrementáramos un 10% el presupuesto a la UAN, y la propuesta del Ejecutivo fue 0% de aumento, ni siquiera la inflación. Entonces, todas estas cosas me parece que son agresiones y faltas de respeto a la comunidad universitaria, por eso voté en contra. Oiga, diputado, como parte del aderezo de todo lo que está ocurriendo justamente allá en Nayarit, en torno a la Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Nayarit, pues resulta que entonces este consejo externo sería presidido o manejado por el patronato. ¿Es cierto que quien preside este patronato es compadre del gobernador? A ver, desconozco en este momento el parentesco gobernador-presidente del patronato. Lo que sí le digo es que el presidente del patronato, que se va cambiando periódicamente, se elige a propuesta del gobernador. Entonces, el gobernador en turno, independientemente de que sea su pariente o su compadre, el gobernador en turno propone, y bueno, con un Congreso del Estado que está mayoritariamente a modo, pues podemos decir que el gobernador designa presidente de patronato de la universidad, y es el presidente del patronato de la universidad quien va a presidir el colegio electoral. Entonces, sí huele a intromisión en la vida interna de la universidad, y nos creemos que hay que respetar a la universidad, y que hay que consultar a la comunidad universitaria cuando se quiera hacer una reforma de este tipo, y que además como aderezo prácticamente esta reforma se impuso con el argumento que necesitaban hacerla para llevarla a la Ciudad de México, y que con eso se liberan recursos para pagarles el aguinaldo a los maestros universitarios y a los trabajadores, porque hoy, 15 de diciembre, les deben todavía el aguinaldo a los trabajadores de la universidad. Es decir, entonces, con esto por lo menos reflejaban que había una condicionante desde la Federación si querían dinero. Eso es lo que quisieron vender o lo que expresaron. ¿Quién lo argumentó? Cuando eso solamente lo decían, bueno, en los pasillos, no estaba en el dictamen, pero finalmente aprobaron la reforma el 4 de enero, y hoy es 15 de enero y siguen sin pagarle a los maestros algo que debieron de recibir desde diciembre pasado. Pero ¿quién ofrecía este argumento? ¿Legisladores de alguna fracción? ¿Quién lo decía de esa manera? Generalmente en los congresos pues hay cabilderos, en este caso gente vinculada pues al gobierno del Estado y a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Ya quedó claro que no era una indicación pues del gobierno federal, tan es así que recientemente se ha emitido un comunicado por todas las fracciones del Congreso de la Unión, entre ellas mi partido, el Partido del Trabajo, pero también el mismo coordinador de la fracción parlamentaria del PAN y el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena firmaron ese acuerdo. Diputado Fugio Ortiz, desde su opinión personal, más allá de saber cuál es la realidad o dónde se encuentra el trasfondo de todo esto, ¿qué intenciones había en realidad con esta reforma? ¿Interés del Ejecutivo Estatal de meter mano en la universidad? ¿Interés del Ejecutivo y de una parte del Legislativo de quedar bien con el gobierno federal, con el presidente López Obrador, que en diversas ocasiones ha hablado
de pues, la necesidad de entrar hacia las universidades. Es decir, ¿dónde ven ustedes, o usted en lo personal, que está el verdadero motivo de esta reforma? Bueno, yo personalmente, y por eso ha sido mi posición, creo que hay una intención de lesionar los derechos de la clase trabajadora de la universidad. Entonces, se le atribuye la crisis financiera de la universidad, equivocadamente se le atribuye a los salarios y prestaciones que tienen los trabajadores universitarios. Y yo creo que esa no es la razón de la crisis financiera que tiene la universidad, pero sin embargo creo que desde el gobierno del Estado consideran que la manera de darle viabilidad financiera a la universidad es quitándole derechos y prestaciones a los trabajadores universitarios, y esta reforma se hace con esa intención, porque al ya no participar los trabajadores universitarios en la elección del rector, pues se consideraría que el rector en turno no tiene compromiso con los trabajadores universitarios, y que por tanto puede manejar la universidad como una empresa. ¿Cuál es la condición financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit? Bueno, la Universidad Autónoma de Nayarit es una de las 10 universidades del país que en este momento tiene un déficit financiero, es decir, la universidad, por concepto de nómina y de pago de pensiones y jubilaciones, tiene la nómina es más grande que el presupuesto que recibe. Entonces, por tanto, cuando va terminando el año se queda sin dinero y requiere de recursos extraordinarios. Nosotros creemos que la solución a eso es reconocerle a la universidad todas las plazas de trabajadores que tiene laborando, porque hay trabajadores de educación media superior que la federación no los reconoce, pero sin embargo dan clases y por tanto cobran, pues ya. Pues la solución es reconocer todas las plazas de trabajadores que están en funciones, presupuestar con presupuesto irreductible a esos trabajadores y vigilar, bueno, que el dinero se vaya exclusivamente pues a lo que ha sido presupuestado, ¿no? Claro. Diputado, ¿palo dado esta reforma o hay manera de revertirla? No, yo creo que hay manera de revertirla. O sea, en principio hay que tener claro que las leyes todas, en el momento de estar vigentes, pueden ser derogadas o pueden ser reformadas. Obviamente, para que sea derogada o que sea reformada, pues se necesita de nueva cuenta una mayoría de diputados, ¿eh? Entonces, yo creo que a más tardar, la nueva legislatura, que entraría en 2 años o menos, va a modificar esa ley, porque seguramente la sociedad, bueno, va a buscar que haya legisladores que en su mayoría respeten a la universidad, pero también existe la posibilidad, bueno, de que el gobierno del Estado pues haga un alto, haga una reflexión y proponga la derogación de la reforma y tengamos un nuevo comienzo, porque todos estamos de acuerdo en que la universidad necesita cambios, pero claro, que esos cambios deben de ser consensuados. Entonces yo creo que habría que derogar la reforma e iniciar un proceso legislativo completamente nuevo. Sí, más bien que sea desde el Ejecutivo donde entre la razón, diputado, porque esperar hasta la próxima legislatura, pues complicado. Sí. A ver, nosotros estamos, yo tengo la posibilidad de mañana mismo, si lo quiero, presentar una iniciativa, pero obviamente que en este momento no tendría la mayoría de los votos. Pues yo le digo, soy el único que voté en contra y 3 abstenciones. A lo mejor si yo presento una reforma, pues va a tener 4 votos a favor, Claro. Entonces esperamos que con todos estos pronunciamientos del Congreso de la Unión, de las universidades, todo, pudiera haber un acto pues de reflexión y de corrección. Y si no fuera así desde el Ejecutivo, yo creo que la universidad podría cabildear, y ya con el pronunciamiento que han tenido los coordinadores de las elecciones parlamentarias del Congreso de la Unión, a lo mejor hay diputados de otras fracciones que
van a sentirse, bueno, sorprendidos, ¿ah? Que no Claro. era como les dijeron, pues, ¿ah? Y entonces a lo mejor podemos hacer una nueva mayoría que proponga una reforma y sea aprobada en esta legislatura, ¿ah? Yo creo que se tienen que corregir las cosas de ya. Ojalá y las corrijamos desde el Congreso. Así Y no es. tenga que ser desde los tribunales o no tenga que ser, bueno, desde el Ejecutivo. Ojalá y los mismos diputados, que somos un poder autónomo, que estamos al mismo nivel que el Poder Ejecutivo, pero que a veces esa situación pues se malentiende y hay diputados que se sienten empleados del Ejecutivo en turno más que legisladores, representantes populares. Pues ojalá y eso se corrija, tengamos una legislación acorde al momento histórico de Nayarit, de avanzada. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues que ya les paguen a los trabajadores universitarios su aguinaldo y que nunca más les vuelvan a retrasar sus pagos. Pues diputado, vamos a estar en comunicación. Le agradecemos haya tomado nuestra llamada, muy amable. Quedo a sus órdenes y de su apreciable auditorio y teleauditorio. Muchas gracias. Es el diputado Fugio Ortiz.